Yo nací el año 1942 en Santiago y a los pocos días de haber nacido nos fuimos a vivir al campo. Mi papá tenía un fundo en la zona de Petorca, Chincolco. Vivimos en el campo hasta más o menos 10 años, en el cual tuvimos que llegar a Santiago por los estudios. Yeah. Porque en esos años nosotros teníamos profesoras institutriz en el campo. Si no era separar a la familia, o la señora con todos los hijos, porque nosotros somos 7 hermanos, un piño más o menos. Yo entré al colegio de Verbo Divino y ahí estuvimos todos los hermanos durante todos los años que nos quedaban. Tenemos una anécdota que es bien divertida, porque nosotros nos educamos en el campo, así que a todo campo nomás ahí lo que... La libertad. La libertad. No sabíamos sentarnos siquiera, andábamos corriendo por aquí, por allá. Y en el colegio del Verbo Divino, en la sala de clase, nosotros vivíamos más parados que sentados. Claro. Entonces siéntese molestando y el rector llama a mi mamá, que es la que nos educaba ahí en la casa, porque estos niños, era muy curioso de que estos niños no sabían sentarse. Y de ahí, bueno, hasta que salimos del colegio, tuve la posibilidad de ciertos cursos técnicos en Santiago, a través de General Motors, que ya estaba en Chile, por venir a Chile, en el fondo. Y ahí en esos años, General Motors tenía una fábrica en Arica. Tenía la armaduría de los Chevrolet Chevy Nova y las camionetas C10. Eso empezó más o menos en el año 67, muy mínimo. Yeah. Ya el año 69 ya fue más regular ya. Habían fábricas, las fábricas más importantes estaban en Arica, Ford estaba en Casablanca. En Casablanca. Peugeot estaba en los Andes. ¿Y usted ahí tomó contacto con General Motors y...? No. Esto viene de muy atrás. Más atrás. En esos años que nosotros estábamos en el campo, un poco antes de eso, mi papá tenía unos amigos, conversaron la posibilidad de formar una empresa, porque tenían los contactos para llegar a la directiva de General Motors en Nueva York, y se consiguieron la representación de Cadillac y Pontiac. Y ellos instalaron su empresa en Santiago, y ellos vendieron los Cadillac y los Pontiac durante varios años a pedido, porque, por ejemplo, a usted le gustaba el Cadillac y se acercaba a la oficina, nosotros le importábamos el auto y se lo entregábamos en Santiago. ¿La década del 50? Claro, 50. Claro. Y 50, 52, ahí en ese rango. Yeah. Y de ahí para adelante ya eran más autos los que llegaban aquí, porque había que alimentarse de nada casi, porque no existían los autos en ese momento de importación. Estaba recién abriéndose los mercados desde el año 70 para adelante. Yeah. Entonces mi papá ellos se juntaron, estos amigos, formaron la sociedad y empezaron a trabajar el rubro de autos de la marca General Motors, Cadillac y Pontiac. También ellos tomaron la representación fuera de los automóviles de los aviones Cessna. Tuvieron varios años trayendo aviones a Chile, a pedido también. Venían de Kansas, de Wichita a Santiago, se demoraban casi una semana para llegar. Claro. Empecé a trabajar en la empresa de mi papá, porque ya los socios se habían dividido las representaciones. Y mi papá quedó con General Motors. Ahí me tocó partir
de mecánico, prácticamente de barredor, muy abajo. Y eso es muy bueno porque uno trabaja con su misma gente, con sus colaboradores que le enseñan a este niño que no sabe ni apretar una tuerca. Y lo hacen lavar piezas en el invierno con benzina helada, Claro. pero había que hacerlo. Y queda con las manos curtidas. Justicia. Y estando ahí, me llegó una oferta de un también ex socio de mi papá, que tenía una empresa representante de Cinca en Chile. Y me fui a trabajar con ellos en la formación de la red de concesionarios Cinca de Arica a Punta Arenas. Y ahí me acuerdo, en esos años, Uniherman se consiguió con la fábrica de poder armar estos autos en Arica. Y Automotora Chilena era la empresa que era representante de la marca en Chile. Claro. Y ahí yo tuve que formar la red de concesionarios, nombrar a la red de concesionarios para la venta y postventa de estos autos. Ya. Y estando ahí, bueno, recorrí y conocí todo Chile. Tanto la fábrica, porque tenía que intervenir en la fábrica, ya, en las partes y piezas que tenía que, en la armaduría, tenía que llevar los autos que se armaban aquí en Arica. Como por ejemplo, aquí existe el cobre, los radiadores se hacían en Chile. Y así varias piezas que eran importantes en el auto. Y ese control de calidad me tocaba también hacer a mí acá. Fuera de formar la red, entonces, es ver las partes y piezas que componían en ese momento un auto que se armara en Arica. Por eso es que yo creo que desde que llegaron las plantas aquí, en muy poco tiempo, claro, ya había partido porque abrieron los mercados. Ya estábamos hablando de los años 70 en adelante. Y eso del año 70 en adelante, después vino el gobierno militar y de ahí para adelante ya no paró. La apertura. La apertura. Pero al principio yo me acuerdo que había una cierta limitación, porque en algún momento no se pensó dólares en el auto usado, ¿se acuerdan? Claro. Que querían como liberar el ingreso del auto usado. Que no fue posible. No fue posible. Y después ya comenzó la apertura total. Ahí ya empezó ya. Y también los concesionarios de marca, mejor dicho, los vendedores de automóviles, principalmente usados, ya estaban llegando los autos nuevos, en el cual ya se formaban concesionarias con la representación de la marca. Y ahí también las compraventas, que eran importantes en ese momento, empezaron a pescar el nombramiento de marcas que se importaban o se fabricaban en Chile. ¿Salió de Cinca, terminó con Cinca y...? Después yo salí de esa empresa porque me ofrecieron irme a Derco, un representante de Chrysler en Chile, de la familia del Río, y ahí estuve algunos años con ellos. Eran representantes de Chrysler, de las importaciones de automóviles y camionetas Dodge. Y después Uniherman también armó el Dodge Dart, que fue muy buen auto aquí. Tuvo un éxito extraordinario. Entonces ya empezaron a respirar mucho, empezamos a respirar, claro, porque ya teníamos que vender. En General Motors estaba el Chevy Nova en la C10. Ford estaba el Ford Falcon, que era muy bueno y se vendía bastante. Y de ahí ya yo prácticamente me tocó que mi papá se asoció con una persona que tenía la representación General Motors en Valparaíso, la firma Fox S.A. Y me ofrecieron a mí hacerme cargo de esta empresa. Y ahí estuve alrededor de 4 o 5 años.
65 en adelante, más o Ya. menos, hasta el 69, 70. Pero Hablemos era- del año 69, 70. Pero era zona de gran desarrollo del puerto. Claro, porque ya se estaban armando los autos en Chile. Claro. Ya había más movimiento y se lograba uno poder vender y levantar un poco las empresas. Después de eso sucedió lo siguiente, se murió el socio de mi papá y me ofrecieron comprarle la parte Ya. al socio y yo me hice socio con mi papá. Y el año 1975 yo me volví a Santiago a trabajar con mi papá. Siempre la marca porque éramos concesionarios General Motors Ya. desde el año 1940. Entonces mi papá pescó todos esos años y de ahí para adelante trabajamos los dos, de los cuales yo considero de que fueron años muy buenos para nosotros. Nos fue bien, con altos y bajos, pero bien. ¿Qué modelo eran los que se acuerdan? Bueno, fuera del Cadillac y el Pontiac que se importaban, Sí. eran los que se armaban en Chile, que era el Chevy Nova y la C10. Y fue un éxito para General Motors ese auto. Ya de ahí ya no me moví más. Ya. Pero antes de llegar a Santiago a trabajar ya como socio de la empresa, me ofreció General Motors, ya estaba trabajando mi papá estaba trabajando con ellos y me veían a mí también que estaba en ese momento de mecánico, de barredor, de todo. Ya. Y yo había tenido algunos cursos en Chile y me ofrecieron irme a estudiar a Venezuela, una especie de una mini universidad, en el cual se preparaban a todos los colaboradores que tenían las empresas En los distintos concesionarias en Venezuela países. Ya. y en otros países. Y yo me fui a Venezuela, me convidaron y fui a estudiar allá. Eran tiempos buenos de Venezuela. Bueno, muy bueno. A mi vuelta ya me quedé ya trabajando con mi papá definitivamente. Y ahí ya fueron ya varios años porque General Motors empezó a producir más autos, más modelos, y empezaba a importar algunos autos también. Y ahí se empezó a desarrollar esto. Ahí en ese momento, en esos años, ya existía un ambiente de la necesidad de pertenecer a un gremio para poderse defender un poco de los importadores. Y así se formó, también me convidaron a pertenecer a CABEM en esos años, Ya. porque lo convidaban a uno, no cualquiera podía entrar. Así es que entré a CABEM. Al poco tiempo, lo que pasaba en esos años era que eran pocos los socios de CABEM, Ya. muy pocos. Entonces había que cuidarlos mucho y eran los que mantenían viva esta asociación. Ya. Los directores más antiguos, partiendo por el mundo Valdivieso, Claro. trataban de abrir un poco las puertas para que se interesaran más socios a ingresar. Ahí me convidó a mí Fernando Lin. Al poco andar, 1 o 2 periodos que siguieron hacia adelante, fui elegido director. Y después de eso vino la elección nuevamente, otro periodo, en el cual me presentaron a mí como candidato A la presidencia. a la presidencia. Y ahí salí, el año 88. Muy cambiante, ¿sí? El Claro. problema era que tampoco nosotros podíamos hacer mucho porque no había plata, no había nada. Pero había ese interés de los socios de participar y de crecer con esta asociación. No había muchos elementos para poder pensar de que podíamos desarrollarnos como CABEM. Ya. ¿Ah? Y cuando yo entré de presidente, llegó una invitación, una noticia de que existía en América Latina una asociación de automotores
asociados a todos los países latinoamericanos. Y nosotros nos contactamos me tocó a mí contactarme con ALADA, que era esta asociación latinoamericana de automotriz. Y toda la tramitación, ya eso fue cercano al año 90 ya, cuando yo ya dejaba mi... Pero habían pasado 3 años de trabajo. Exactamente. Y ahí fue presidente después Felipe Sota. Y a él le tocó recibir a esta gente y consolidar. Jorge, ¿cuál fue su mayor desafío? ¿Cuál fue su mayor esfuerzo? Digo, en esto me quiero concentrar y esto lo quiero sacar adelante. Precisamente lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando. La capacitación, Yeah. que es muy importante. Ahí el papel es de CABEM. CABEM tiene que incentivar a sus asociados a capacitarse y a tener interés por el futuro de las empresas automotrices. Hay que preparar muy bien generacionalmente a la empresa en su desarrollo continuo. Claro. Que es, nosotros, por ejemplo, en mi caso, nosotros ya tenemos 3 generaciones involucradas en la empresa. Claro. Solamente en la empresa, en una empresa, claro, que partió el año 40 y terminamos el año 70 años y 75 años después. Claro. Hay una situación que no sé si le tocó vivirla, que fue la crisis del COVID. Sí. ¿Cómo se enfrentó desde el punto de vista de su responsabilidad empresarial? ¿Y qué lección nos deja el COVID, don Jorge? En la industria, me refiero. Nos deja una lección bien difícil y bien incierta, que uno no sabe realmente cómo va a llegar ni cuándo se va a ir, ¿no? Cómo llega y cómo se va. Y que se puede repetir. Y que se puede repetir. Claro. Entonces, lo que acabamos de hablar, de que las empresas deben de preocuparse, principalmente sus ejecutivos, tengan una empresa sana, que tengan una empresa bien controlada, que tengan una cartera de clientes muy firme. Toda la vida no ha habido unos más, otros menos, pero más difíciles o menos difíciles, pero tenemos que saber salir adelante. Y para eso hay que tener empresas sanas y no endeudarse, más allá de lo prudente. Ahora, se quedó en el camino de usted algún sueño por realizar, alguna cosa que le hubiera gustado decir, oye, todavía lo puedo hacer o quiero intentarlo? Ya he cumplido varias etapas, he pasado por muchas, desde muy bajo hasta llegar arriba, y me satisface mucho haber sido presidente de CABEM, haber sido elegido presidente. Si bien en esa época a lo mejor no se notó mucho el crecimiento de CABEM con la presidencia mía y nuestro directorio, pero ¿qué es lo que sucede? Que todo a su tiempo, todo es en el momento. Todo le llega a su época. Y toda la gente que se interesó en el futuro de CABEM puso todo su empeño. Todo su empeño. ¿Y usted? Para lograr mantener a CABEM vigente. Adicionalmente, CABEM tiene un papel muy importante en organizar y fomentar la necesidad imperiosa de estar presente en los futuros cambios que vienen, y ya que desconocemos realmente cómo se pueden adaptar a nuestros negocios una fusión o unas alianzas o lo que sea que calce en ese momento para un desarrollo más continuo en el rubro automotriz. ¿Qué le gustaría dejar como mensaje? Yo creo que más que nada es la imagen que pueda entregar un socio de CABEM, en el sentido de tener una conducta moral impecable, que se preocupe de sus clientes, de hacer una buena cartera de clientes,
con buenos resultados, que se esfuerce para poder lograr un manejo tanto de la asociación como de sus socios en el desarrollo de un negocio más futurista.